nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo fundó una y única iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Y a nadie dio poder de fundar iglesias. Él fundó su iglesia. Y San Pablo, por el Espíritu Santo de Cristo, dice: si alguien viene a ustedes a anunciar otro evangelio, otra doctrina, otra enseñanza en nombre de Cristo, y bien sea anatema, sea maldito. Gálatas 1:8. Entonces nadie tiene derecho ni poder de fundar iglesias. Cristo fundó la suya y dejó sus representantes en la persona de los apóstoles. Al decirles: quien a ustedes escucha, a mí me escucha; quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Y bien, toda persona que rechaza la autoridad que Cristo dejó encargada como lugarteniente suyo, y bien, es un rebelde contra a Cristo. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Y bien, los apóstoles dejaron lugartenientes también. Como Cristo dio a los apóstoles el poder de predicar, San Mateo 19:20, vayan, prediquen, enseñen, bauticen. El poder para los pecados, recibir el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos, San Juan 20:23. Quien os escucha, me escucha, etc. San Lucas 10:16, etc. Entonces, nuestro Señor dio sus poderes divinos a los apóstoles, que ordenó sacerdotes el Jueves Santo, cuando dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Les daba el poder de consagrar su cuerpo y sangre. Ahora, los apóstoles dejaron lugartenientes, que llamamos obispos y presbíteros, y el obispo de Roma, que es el Papa. Por cariño lo llaman Papa, padre de todos los fieles cristianos. El Papa es San Pedro continuado. Los apóstoles dejaron Tito, Timoteo, Clemente, Silas, etc., como lugartenientes suyos. Y, por ejemplo, segunda Timoteo 2:2, San Pablo dice a Timoteo, obispo: lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Segunda Timoteo 2:2. Y al mismo Timoteo, ordenado obispo, dice: que nadie menosprecie tu juventud. Oh Timoteo, guarde el depósito. ¿Cómo es el depósito? De la fe. Primera Timoteo 6:20. Y San Pablo, antes de dejar Éfeso, juntó a todos los presbíteros y obispos de Éfeso, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20:28, dice: el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios consiguió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño a ustedes confiado. Yo sé que después de mi ida, de entre ustedes saldrán lobos feroces que van a hacer pedazos al rebaño. Y por desgracia, estos lobos feroces son lo que llamamos los falsos cristianos, los herejes. Desde el tiempo de los apóstoles hubo gente que trató de tergiversar el evangelio, a tal punto que San Pedro dice: hay gente que tergiversa las escrituras para su perdición. Como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento para desviar el pueblo de Israel del camino recto, así también habrá falsos profetas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios 11, 13, 14, San Pablo reaccionó fuertemente contra unos predicadores no autorizados por los apóstoles, diciendo: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. Eso es gravísimo. Ser ministro de Satanás, hacerse pasar por discípulo de Cristo, apóstol de Cristo, realmente es diabólico. Y entre estos herejes, estos ministros de Satanás que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, bien, toda la iglesia, la historia de la iglesia está llena. Todo lo que llamamos herejes, toda esta gente cancerosa, falsos predicadores, han perturbado la paz de la iglesia. En los primeros siglos hubo muchas sectas,
entre ellos los mal llamados gnósticos, que se hacen pasar por católicos y cristianos, pero gracias a Dios estos grandes obispos, santos obispos de los primeros siglos, los rechazaron, lucharon contra ellos. Por ejemplo, había un hereje, pienso era Marción su nombre, encontró San Policarpo, discípulo de San Juan. Este hereje pregunta a San Policarpo, ¿no me conoces? Sí, sí, te conozco como el primogénito de Satanás. Como el primogénito de Satanás. Su discípulo San Ireneo de León, que murió el año 202, bien escribió contra estos gnósticos, estos falsificadores de la palabra de Dios. Más tarde hubo otro anticristo, podemos decir, un tremendo perturbador de la iglesia, que se llama Ario, un sacerdote que negaba la divinidad de Cristo. Por esta razón se juntó el Concilio de Nicea en 325 para clarificar las cosas y proclamar otra vez la fe católica en toda su pureza, que Cristo es Dios, Hijo, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial, misma sustancia que el Padre. Pero el arrianismo perturbó la paz de la Iglesia durante años, de 318 a 381, hasta el Concilio de Constantinopla. Realmente fue una crisis tremenda dentro de la Iglesia Católica. Muchos de estos herejes, eran obispos, tenían autoridad en la Iglesia y persiguieron a los católicos a muerte. El campeón de la Iglesia de esta época fue San Atanasio de Alejandría, que fue condenado por sínodos y emperadores 5 veces. Desterrado durante 17 años, y finalmente el Papa mismo que lo defendía fue desterrado, el Papa Liberio. El Papa Liberio, después de 2 años de destierro, se desanimó y firmó una injusta excomunión supuesta del campeón de la ortodoxia católica, San Atanasio, en 357. Más tarde, San Atanasio es declarado padre, doctor de la Iglesia Católica, santo. Bien, más tarde también vinieron otras herejías, lo que llamamos el monofisismo, nestorianismo, después el cisma de Oriente de Michel Cerularios, que en 1054 consumó la ruptura entre la Iglesia de Constantinopla oriental y la Iglesia de Roma, lo que dio nacimiento a lo que llamamos los ortodoxos. Los que son cismáticos, pues que rechazan la autoridad de San Pedro, que es el Papa, y finalmente, después de muchos problemas, llegamos al siglo XVI, que es realmente la catástrofe por excelencia en la historia de los últimos 5 o 6 siglos de la Iglesia romana, de la Iglesia Católica Romana Latina, es Martín Lutero. Martín Lutero, no dudo en calificarlo, que es el precursor del anticristo. Es el embajador de Satanás en la tierra, hombre terco, orgulloso, destructor de la fe cristiana auténtica. Para unos Lutero es el campeón, y bien no lo conocen. Lutero es el embajador del anticristo, destructor de la unidad cristiana, destructor de la Biblia, destructor de la fe católica, falsificador de la Biblia. De hecho, en su traducción, no me acuerdo de la cifra, pero hablan de varios centenares de errores de traducción y a veces deliberadas. Por ejemplo, donde dice la fe salva, Lutero añadió la fe sola salva. Y no es verdad. La fe sin las obras no salva. Lutero nunca ha leído el capítulo 25 de San Mateo. ¿Qué reprocha Cristo en juicio final a los condenados? El único pecado que les reprocha es no haber hecho obras de caridad. Váyanse malditos al fuego eterno. ¿Y por qué, Señor? ¿Qué hicimos? Tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber, estaba enfermo, preso, no me han visitado, etcétera, etcétera. Váyanse al fuego eterno. Sí. Entonces, cuando Lutero dice la fe sola salva sin las obras, miente. Claro, las obras del Antiguo Testamento ya son caducas, no salvan, pero hablando de las obras de caridad, sí tienen que hacerse junto con la fe. Creer sí, bautizarse sí, pero también hacer obras de caridad. Entonces, Lutero de un golpe eliminó 6 de los 7 sacramentos. Lutero intoxicó a los pueblos cristianos, y todas las sectas actuales, por desgracia, directa o indirectamente, son fruto de la obra nefasta de este precursor del anticristo, Martín Lutero, que falsificó la fe cristiana.
Cristo dice, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Eliminó el sacerdocio, eliminó la Eucaristía. Cuando hoy un pastor protestante pone un poco de pan y vino y dice a la gente Santa Cena, cuerpo de Cristo, y bien miente, no da nada, no tiene nada. Pan tenía y pan da, vino tenía y vino da. No puede ser cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nadie puede consagrar el cuerpo de Cristo si no es sacerdote. Ustedes saben que el obispo es sacerdote mayor. Entonces, Lutero, el precursor del anticristo, perturbó la paz cristiana, destruyó la unidad cristiana, destruyó la unidad de la cristiandad de esta época europea, y hoy el mundo cristiano está en la apostasía gracias a Lutero. Y también la tibieza católica de su tiempo. Lutero no es, como dicen, el camión de la Biblia o de Cristo, al contrario, Lutero es destrucción de la Biblia. Puso la Biblia en la mano de cualquiera, y cualquiera que, de hecho, él mismo se dio cuenta después. Cualquier campesino que él dice la Biblia y pasa unas ideas en su cabeza, piensa que es voz del Espíritu Santo. Es mentira esto. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con esas sectas. Cualquier secta hoy se hace pasar por apóstol de Cristo, predicar la Biblia, y el demonio tiene las manos sueltas, está abierto. Santo Agustín dice, el demonio es el perro atado únicamente en la iglesia de Cristo. En las demás iglesias fundadas por hombres, el demonio anda suelto, puede hacer milagritos, puede hacer curaciones, puede hablar lenguas, puede hacer muchas cosas para engañarlos, y los engaña. Lutero, al rebelarse, excitó la gente a la rebeldía, excitó la guerra de los campesinos en Alemania, y después, espantado de lo que pasaba, suplicó a los políticos de intervenir, y hubo más de 20.000 muertos, asesinados, incendios, violaciones, injusticias. Causó la guerra civil en Alemania, en Suiza, en Francia, y gracias a él y el subproducto de él, los calvinistas pudieron tomar el control de Inglaterra, de Escocia, de Holanda. Son los políticos que siguieron a Lutero que injustamente obligaron a los pueblos católicos a hacerse protestantes. Todos los pueblos protestantes de hoy de Europa no se hicieron protestantes por gusto. Los obligaron las autoridades públicas que adoptaron la doctrina de Lutero para tener control político, social, militar, financiero y religioso de esos pueblos. Sí, Lutero es realmente un anticristo por excelencia. Causó guerras, causó cosas tremendas. En Suiza lo dije, en Francia fue tremendo, las matanzas, los muertos, las violaciones, los incendios. Inglaterra, por culpa de Lutero, pasó el protestantismo, aunque Enrique VIII tiene mucha culpa, pero Enrique VIII nunca quiso hacerse protestante. Lo que quería es tener otra mujer y tener hijos varones, pero también después de él, Inglaterra cayó en el cisma anglicano y finalmente en la herejía, en la destrucción. Digo todo esto para decirle que, hermanos, seamos conscientes. El peligro es grande. Hoy cualquiera funda una secta, subproducto de Lutero, de Calvino, de Enrique VIII, que viene del norte, y bien viene aquí a fundar su disque iglesia. Y debido a que esos pueblos latinos todavía son religiosos, son creyentes, tienen sed y hambre de Dios y de su palabra, cualquiera los pesca para su secta, y después cobrar los diezmos, ofrendas y todas las demás cosas, engordándose a costa ajena. No es justo todo esto. Lutero tiene sobre la conciencia muchos crímenes y muchos pecados. De hecho, la historia verdadera dice que se suicidó, pero para que la gente no supiera que fue un suicida, entonces disfrazaron su muerte en muerte natural. Pobre de Lutero. Dije todo esto para decirles que el protestantismo nos hizo mucho daño. Obligó pueblos enteros. Lo dije, en parte en Suiza, Holanda, toda Europa del norte, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania del norte, todo eso se hizo protestante por guerras y obligando a la gente. Esta gente logró tanto que hasta prohibió el catolicismo. Mataron sacerdotes, mataron obispos, mataron católicos que no quieren hacerse protestante. Y los pocos que quedaron, por ejemplo en Inglaterra, eran ciudadanos de segunda categoría. Que yo sepa, todavía hasta hoy en Inglaterra, el primer ministro no puede ser católico, a pesar del liberalismo total de hoy.
En Holanda el rey o la reina no puede ser católica. Podría hoy. Dije todo esto para decirles que nos arrancaron pueblos enteros injustamente. Y por hoy celebramos hoy la fiesta de un mártir del protestantismo, mártir hecho por los protestantes, matado injustamente, San Fidel de Sigmaringa, mártir. Fidel nació en Sigmaringa, Alemania, en 1577. Fue primero magistrado y de tal modo se preocupaba por los indigentes que se le llamó el abogado de los pobres. Luego entró en la orden franciscana, estrechamente unido con Dios por la oración y el trabajo constante, pidió a Dios y logró derramar su sangre en obsequio de la fe católica. Fue pues enviado al país de los Grisones, en Alemania, y allí los soldados protestantes, temiendo su influjo, su predicación sobre el pueblo, le dieron muerte, acribillándolo a puñaladas en el año 1622. Así que, hermanos, esto fue algo tremendo. El protestantismo actuó por astucia, por mentira, por injusticia y por guerra. De eso nadie habla. La Inquisición protestante, ¿cuántos miles y miles de muertos hizo? Nadie sabe de ella. Nadie sabe de ella, nadie habla de ella. Entonces, nuestro santo fue puñalado por los protestantes porque temían su influencia sobre el pueblo, quizás ignorante, pero consciente de caminar el camino de Dios. La oración de su misa dice: oh Dios, que después de haber abrazado a San Fidel con el amor de los serafines, para la propagación de la verdadera fe, te dignaste adornarlo con la palma del martirio y la gloria de los milagros. Te suplicamos que, por sus méritos e intercesión, de tal manera nos reconfirmes por tu gracia en la fe y la caridad, que merezcamos ser hallados fieles hasta la muerte en tu servicio, por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, lo que dije del protestantismo no lo digo de cada protestante, que quede claro. Hay gente noble entre los protestantes que piensa seguir a Cristo, que piensa amar a Cristo, que piensa ser cristiana. Esto no es el asunto. El asunto es que están equivocados. Los protestantes siguen un evangelio falsificado según Lutero. Tiene una Biblia falsificada, no solamente mutilada, porque tiene 7 libros menos, pero también tiene traducción falsificada. Por ejemplo, la Biblia verdadera dice: Dios te salve María, llena de gracia. Ellos traducen: salve la muy favorecida de Dios, por ejemplo. Entonces no es igual. Cristo dice: este es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Ellos dicen esto simboliza el cuerpo de Cristo. No, Señor. El verbo es, no es simbolizar o representar. Esto es mi cuerpo. Tuto esti to soma mu, en griego. Esto que tengo en mi mano es mi cuerpo. Es el cáliz de mi sangre. Entonces, ellos están en un error fundamental. En honor a la verdad, en los últimos 10 años, más de 2.000 pastores de alto nivel, honestos, piadosos, temerosos de Dios, se hicieron católicos. Un católico ignorante se hace fácilmente protestante pensando descubrir la luna. Un protestante piadoso, instruido, temeroso de Dios, se hace católico. El más grande servicio que podemos brindar a nuestros hermanitos perdidos, robados, engañados, es decir la verdad. Cristo no tiene iglesias. Cristo no da así su Espíritu Santo como dicen. El Espíritu Santo nadie puede darlo si no es obispo o sacerdote. En el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, vemos que el diácono San Felipe predicó y bautizó a la gente de Samaria
¿Y quién va a confirmarlos? ¿Quién va a dar el Espíritu Santo? Son los apóstoles San Pedro, San Juan. No es cualquiera. Hoy cualquiera impone mano, el otro se desmaya, habla lengua, eso rodea, no sé qué. Eso el diablo puede hacerlo y lo hace de hecho. Entonces, cuidado, el mejor servicio, mejor caridad que podemos tener con nuestros hermanitos perdidos, engañados, robados a la iglesia y fanatizados con la iglesia es decirle la verdad. Ellos siguen el Evangelio según Lutero, según Calvino, según los soñadores de cualquier secta que pervierten más. Nosotros seguimos el Evangelio según Cristo. Somos de la iglesia una, santa, católica y apostólica. Y romana porque San Pedro fue crucificado el año 67 en Roma, la cabeza abajo. Amemos a los protestantes, sí, pero para decirles la verdad cristiana, para hacerlos cristianos auténticos. Hoy cualquiera que funda una secta que no vale nada, yo soy cristiano. ¿Y qué eras antes? Era católico y ahora soy cristiano. No, señor. Usted era cristiano, se hizo protestante, se hizo rebelde. Está en una iglesia fundada por hombres. Cristo nos dijo muchas veces, cuídense de los falsos profetas. Muchos me dirán el día del juicio, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué contesta Cristo? Váyanse, obradores de iniquidad, nunca jamás os conocí. San Mateo 7, 15, 23. Cuidado. También San Mateo capítulo 24. Habrá muchos falsos profetas que harán tantos prodigios a tal punto que los mismos elegidos serían tentados de seguirlos. Pienso estamos en este tiempo. La situación es muy peligrosa. Recemos, seamos cristianos de veras, seamos católicos de veras y no de nombre, y seamos católicos coherentes. Es decir, la fe que profesamos, la moral que profesamos, tiene que pasar en actuación en nuestra vida y no solamente un rato en la iglesia los domingos y después nos comportamos como paganos, ¿no, queridos hermanos? Hoy la gente necesita ver católicos de veras. Y el mejor servicio que podemos brindar a los protestantes de todas las sectas y denominaciones posibles es decir, hermano, ¿quieres seguir a quién? ¿A Cristo o a Lutero? Pues va a decir a Cristo. Y bien, Cristo no dejó iglesias, dejó la iglesia. Y la iglesia, ¿cuál iglesia de todas? Es la que puede probar que existe hace 2000 años. Una iglesia que no puede probar y comprobar que existe hace 2000 años, no es la fundada por Cristo. Cristo fundó su iglesia y prometió estar con ella hasta el fin del mundo. A esta iglesia mandó su Espíritu Santo, a esta iglesia confió el perdón de los pecados, a esta iglesia confió su cuerpo y su sangre y poder de consagrarlo. Por lo tanto, no hagamos caso a estas cosas inventadas, que hubo apostasía y que ellos vienen a restaurar y que vienen... No. La apostasía sí tuvo lugar, pero son ellos los apóstatas. Sí, son ellos que dejan la iglesia verdadera para seguir iglesias inventadas. Y sí hay católicos que hoy, en nombre de un ecumenismo ingenuo, irresponsable, que abrió la puerta a todas las sectas, dicen que no hay problema, que ahí también pueden salvarse. Es injusto con los católicos porque los desarma y con los protestantes porque los deja en el error. Yo siempre digo a los protestantes, ¿crees en el Evangelio? Sí, claro, bien. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una. ¿Cuántos años debe tener? 2000 años. ¿Cuál es de todas? Bien, la que tiene 2000 años. La única que siempre existió en 2000 años es la católica, es decir, la cristiana universal. También les digo, si crees en el Evangelio, debes aceptar lo que dice el Evangelio. ¿Cómo recibes el perdón de tus pecados? Porque Dios diga, Dios, perdóname. Ok, pero ¿qué dice el Evangelio? Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan esos pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. Este poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y los apóstoles lo comunicaron a sus sucesores, los demás obispos y sacerdotes. También Cristo dijo, San Juan 20, 23, también dijo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por eso todo pastor protestante, honesto, piadoso,
humilde de corazón, estudiando a fondo la historia de la Iglesia, y bien se hace católico. Busca en YouTube pastores protestantes vueltos católicos, usted va a encontrar un montón. Entonces, queridos hermanos, amemos a los protestantes para su salvación como lo hizo este santo, y no de una manera ingenua, irresponsable, relativista, que cada quien se trae donde esté. No es verdad. Cristo no dejó libertad de escoger su iglesia, puso su iglesia y prometió de estar con ella hasta el fin del mundo. Pidamos por todos y pidamos por la conversión de todos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.